El ángel Gabriel, hermanos, se menciona en el Antiguo Testamento en misiones muy especiales. ¿Dónde se menciona en el Antiguo Testamento? En el libro de Daniel. Cuando Daniel miró una visión y no la entendía, él oró a Dios: Señor, pues explícame, yo ni en cuenta, yo no entiendo. Y él está terminando de orar cuando Gabriel estaba ahí presente con él. Explicarle lo que él vio en visión. En ocasiones muy especiales, el ángel Gabriel vino a esta tierra. Aquí se le apareció a María, se le apareció también a José. O sea, la palabra ángel, claro, significa mensajero. Aquí vino con un mensaje especial. Vino a la ciudad llamada Nazaret. ¿A quién le dio el mensaje? Dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? María. En el mundo hay muchas Marías. Y hablando de México, lleno de Marías. Y luego sigue diciendo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo se siente una persona, sobre todo, verdad, una muchacha, una hermana, que le digan que es bendecida por Dios? ¿Cómo se siente? Que es amada, que es querida de Dios. Y luego sigue diciendo el 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿De qué manera una persona halla gracia delante de Dios? ¿De qué forma? ¿O por qué Dios escoge a una persona y a otros no? ¿Será que Dios tiene personas favoritas en la tierra? ¿O es que la persona ha hecho méritos para que sea escogida o escogido por Dios? ¿Quién decide? ¿Dios? ¿O uno se prepara para ser escogido por Dios? ¿Había más mujeres? Sí, definitivamente. En el mundo hay más mujeres que hombres. En todo el mundo, según las estadísticas. Indiscutiblemente en la Tierra Santa había más mujeres de esa edad, pero María halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque María era una muchacha fiel. Era una muchacha obediente, era una muchacha temerosa de Dios. ¿Qué quiere decir? Ponía a Dios en primer lugar, hermanos. Hace años llegó una muchacha a la iglesia. Ella había viajado de otro estado. Fue a visitar a su abuela, que su abuela creció en la iglesia en México, pero se vino muy joven para acá, para los Estados Unidos. Y aquí, pues como muchos, iba a la iglesia por ahí de vez en cuando. Se adaptó al sistema americano, ¿no? ¿Y qué diferencia de la nieta, eh? Sus padres no eran de la iglesia, ella era la única de la iglesia. Pero esa mujer, puntual en los servicios de la iglesia, participando, y a veces la abuela ni iba siquiera. Pero esa mujer joven, ahí estaba. Luego se miraba que era una mujer fiel al Señor. Ustedes imagínense cómo era María en sus tiempos. ¿Y qué edad tenía María?
¿Era una mujer ya madura? No, era una mujer joven. Muy joven. Muy probable que todavía estaba en su adolescencia. Pero ella tuvo gracia, halló gracia delante del Señor. Y luego sigue diciendo el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo que ella traía en su vientre era al Salvador, al Mesías, al enviado de Dios, a Dios encarnado. Y luego sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué les parece? Y luego sigue diciendo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Dios, hermanos, es eterno. Los seres humanos, ¿cuánto tiempo duramos en este planeta? ¿Qué dice la Biblia? 70, no, los más robustos 80. ¿Qué pasó? Ya nos está robando 5. Dice 70. El promedio, dice la Biblia, de los seres humanos son 70. Y entre los más robustos, ¿cuántos dice? 80. Pero hoy en día hay gente que vive 100 o más. Déjenme decirles que hay mucha gente que está viviendo más de 100. Yo les conté el otro día cuando estuvimos en El Salvador, en la iglesia. Yo conocí 2 personas. ¿De cuántos años se recuerdan? Uno tenía 102 y la viejita tenía 101. El que más tenía era 102. Y entonces los hermanos me dijeron, dice, aquí hay mucha gente, más de 100. ¿Dónde están? Bueno, en la ciudad, o sea, en el país hay gente que tiene más de 100. Y que todavía están bien en su mente, caminan. Y algunos trabajando todavía. Qué interesante. Yo les dije, sí, en Estados Unidos también tenemos así de esos viejitos, pero están en el nursing home. Digo, no, pues así no, ¿verdad? La gente vive mucho tiempo. ¿Ustedes se recuerdan que ha habido épocas donde el promedio de vida han sido 35, 40 años? Sobre todo allá por el Medio Oriente, Pakistán, Afganistán y países del África. Pero va cambiando. Y ahora uno vive más. El tío más viejito mío, el hermano de mi papá más mayor, el más grande de edad, vivió 101 años. Mi papá vivió 93, otros tíos han muerto de 95, 96 años. Entonces sí hay mucha gente que vive un buen tiempo. El reino de Dios, hermanos, es eterno. Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2 de Daniel, sin perder Lucas 2. Miren lo que dice aquí el versículo 44, donde Daniel explica el sueño a Nabucodonosor. Le dice, y en estos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuáles reinos está hablando ahí Daniel? Pues los que miró, ¿verdad?, en la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Se recuerdan cuando él en visión miró, en sueño, miró esa estatua grande? ¿Qué metales tenía? Pues la cabeza, ¿no? ¿Qué era? Era oro. Medo-Persia, ¿verdad? Después, ¿quién era el otro? Era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Todos esos reinos, ¿qué pasó con ellos? Desaparecieron.
Están hechos ruinas. De Roma es que tenemos más vestigios en el mundo, sobre todo por allá en el mundo europeo. Luego se ve dónde estuvo Roma, por el tipo de construcciones, pero ahora son puras ruinas. Fue el imperio que más se extendió. Pero pasaron a la historia. Pero aquí Daniel dice, el reino de Dios permanecerá para siempre. Y por eso aquí encontramos esta expresión de que permanecerá para siempre, no pasará, vivirá para siempre. Su reino, dice, no tendrá fin. Entonces María, dice versículo 34 en Lucas 2:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella diciendo, yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible? Esto no puede ser. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Imagínense, aquí le habla todavía, dice el santo ser, dice el ángel Gabriel, el santo ser. Imagínense hoy en día que alguna de nuestras jóvenes en la iglesia queda embarazada. Y ella dice que no ha estado con ningún hombre, que es obra del Espíritu Santo. ¿Creeríamos eso? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. Imagínense en el tiempo que vivió María, cuando se comenzó a decir que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo, ¿le creerían? No, tampoco. Y ella corría el riesgo que la apedrearan. En ese tiempo no podía quedar una muchacha embarazada. Hoy en día, pues eso es muy natural, sin estar casados. Vivimos en un tiempo muy complejo, hermanos, donde jóvenes o ni tan jóvenes a veces de las iglesias, gente que conoce la fe, sin casarse se pueden vivir juntos. Y lo miran muy normal, muy natural. Imagínense nada más, ¿en qué época vivimos? Situación complicada. ¿Cómo puede ser? Dice, yo no he estado con nadie. Pero ella sí estaba embarazada por el Espíritu Santo. Alguna gente se pregunta, ¿pero cómo fue eso? Pues hermanos, ¿quién va a saber cómo? No se sabe, solamente se acepta, se cree. Y no es un mito, hermanos. Jesús nació. Tuvo una mamá terrenal, la Virgen María. Y luego sigue diciendo, versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué otras mujeres se conocen en la Biblia como mujeres estériles? Ana, ¿quién más? Doña Sara. ¿Quién? Rebeca también. Imagínense doña Sara. Mejor se hubiera quedado así todo el tiempo estéril, ¿verdad? No tendríamos esos problemas que tenemos allá con los árabes y los judíos matándose. Se creía en ese tiempo que el ser estéril era una maldición de Dios. Hoy en día, ¿verdad? En diferentes iglesias hemos encontrado hermanas que no pueden tener hijos y algunas se angustian, algunas se deprimen, pero realmente, ¿quién es el que da los hijos, hermanos? ¿Quién? Dios. Y si Dios no le quiere dar hijos a alguien,
¿Dios se equivoca? No. No. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué. Y a algunas mujeres les da hasta hijos de más, ¿no? Montón. Oh, sí. Anteriormente las familias tenían ¿cuántos hijos? Muchos. 9, 10, 11, 15. Conocí una hermana de una de las iglesias, tuvo 14 y todos vivían. Y yo creo que todavía todos viven. No he sabido que ha muerto ninguno. 14. Como escalerita. Imagínense. Qué barbaridad. 20. Muchos. No sé si ustedes vieron un video unos meses atrás, en el YouTube salió. Fue muy publicado, video corto, donde una señora en un país africano tuvo 44 hijos en el África. No, en serio. Ahí el título decía, la mujer más fértil del mundo. Una morenita. 44. Y ahí presentaron a los 44. O sea, eso es lo interesante. Imagínense nada más. Muchos, ¿no? Recuerden que los hijos, hermanos, Dios los da. Son un regalo de Dios. A las estériles, las que ustedes mencionaron, Dios les abrió la matriz, tuvieron hijos. Elizabeth era estéril y de repente, ¿verdad?, quedó embarazada. La mamá de Juan el Bautista. Y miren luego lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 37. Dice San Lucas 2:37, porque nada hay imposible para Dios. Subrayen este pasaje, hermanos. En algún momento lo van a necesitar. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada imposible para Dios. Hermanos, cuando tenemos fe y confiamos en la palabra de Dios, nada es imposible. Cuando usted y yo nos aferramos a estas promesas, ¿quién dijo esas palabras? El ángel Gabriel, no cualquier ángel, no un ángel de un rango menor, rango elevado. Él dijo, nada hay imposible para Dios. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en sus promesas? No hay nada imposible. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros pues dudamos cuando hay situaciones, dice, pero ¿cómo? No puede ser, esto es imposible. Pues sí, humanamente es imposible, pero aquí dice que para Dios no hay nada imposible. Y el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí, ¿cómo dijo? La sierva del Señor o la esclava del Señor, como dice otras versiones. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Pueden salir esas palabras de cualquier mujer? No. No. Solamente de aquella mujer que está entregada al Señor. He aquí, dice, la esclava del Señor, la sierva del Señor. Aquí estoy, que se haga tu voluntad. ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? No. Porque a veces sentimos la impresión de que debemos de hacer algo, pero no lo queremos hacer, porque pues pensamos que no podemos. O pensamos que vamos a salir de nuestra área de confort. La sierva, la criada.
Imagínense que usted, hermana, joven, que tenga un sueño o que sienta la impresión que usted debe de ir de misionera a la India, al África. ¿Lo haría? Abe dice que sí. ¿Sí? Vamos a hablar con los dirigentes de la conferencia para que te manden para el África o para la India. No es fácil. No es nada fácil. Hace años, hablando con un pastor, me acuerdo que me dijo, dice, teníamos muchos problemas con uno de los hijos. Desafiante, bueno, chamaco, graduado de la high school. Candela. Dice, nos ocurrió mandarlo, dice, al campo misionero. Y gracias a Dios que aceptó. Le digo, ¿a dónde, pastor? Dice, en una de las islas de las Filipinas, ya ven que es muchas islas, mucha isla por allá. Dice, está en un lugar, dice, va a estar todo un año, va a estar en un lugar, dice, donde no hay energía, no hay radio, no hay televisión, no hay internet, no hay teléfono. Digo, entonces, ¿cómo se comunican? Estilo antiguo, por cartas. Si el chamaco tiene poquitos meses, dice, pero ya cambió bastante. Porque se dio cuenta cómo vive la gente allá. Estamos orando, dice, para que venga cambiado de allá. ¿Ustedes creen que regresaría cambiado? Definitivamente. En un año llegaría bien mansito, bien doblegado. Digo, qué buena idea. Qué buena idea. El hijo mayor mío fue un viaje misionero cuando estaba en la high school, con la escuela de Indiana, se llama Indiana Academy. Estuvieron casi 3 semanas. Fue en el mes de diciembre. Me recuerdo muy bien. Ese chamaco casi en 3 semanas llegó bien cambiado. Dejó toda su ropa allá, nada más regresó con la que traía puesta. Porque vio la pobreza. Se sintió tocado por las necesidades. Le regaló toda la ropa a los muchachos que estaban más o menos del tamaño de él. Dejó todo. Y nosotros no le dijimos, oye, mira, pues deja tu ropa, yo sé que hay necesidad. No, salió de él. Y cuando vino, él contó, dijo, no, dice, aquí en Estados Unidos, dice, nosotros estamos ricos. ¿Y por qué? Ya le empezó a contar, ¿verdad?, las necesidades de allá de la gente. De la pobreza extrema que hay. Si decimos, ¿verdad?, que venimos de países pobres. El estado mío, que es el estado de Guerrero en México, es uno de los estados más pobres del país, junto con Oaxaca y junto con Chiapas. Hermanos, pero allá en la India y en el África hay mucho más pobreza que en esas regiones. Imagínense nada más. María responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a responder eso? Soy un siervo, soy una sierva tuya, Señor. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Ayúdame a obedecer tu palabra. Confío que no hay nada imposible para ti. ¿Podemos confiar en el Señor? Si algo podemos aprender, hermanos, de esta joven llamada María, de la bienaventurada Virgen María, fue su sumisión, su fe, su entrega al Señor. Que ojalá y todos nosotros podamos imitar, aunque sea un poquito, pero obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra, sometidos al Señor, escuchando su voz. Que no seamos reacios cuando sentimos la impresión de Dios. Tal vez no va a venir el ángel Gabriel a hablarnos, pero tal vez al despertarnos nos vamos a levantar con algo que
que se nos viene a la mente. Oye, sentí una impresión como que Dios me está diciendo algo, que haga algo. Seamos obedientes. Y sobre todo, hermanos, confiando en el Señor, creyendo en sus promesas, confiando plenamente a lo que está escrito en su santa palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y podamos ser siervas y siervos del Señor. ¿Valdrá la pena? Definitivamente. Aquí estoy, Señor. ¿A dónde voy? O si no voy a ningún lado, ¿pero qué quieres que haga? ¿En qué me involucro en tu iglesia? Tantas cosas que hay, hermanos. Tanta necesidad que hay últimamente. Tanto dolor, tanto sufrimiento que hay en el mundo. Y si no sé, oremos por discernimiento espiritual. Que Dios nos bendiga.